Sí, Reina, bien, así es. Nuestra ponente siguiente es internacional. Nos acompaña la doctora Ana Lucía Campos, quien desarrollará el tema El cerebro y las emociones, retos para el aprendizaje efectivo. La doctora Ana Lucía Campos es neurocientífica, educacional, investigadora y líder internacional en el campo de mente, cerebro y educación, con casi 3 años de trayectoria en investigación, formación profesional e innovación educativa basada en evidencia científica. Es pionera en la integración de neurociencia, la psicología y la educación en América Latina, con amplia experiencia en proyectos de desarrollo infantil, aprendizaje socioemocional, trauma y bienestar docente. Ha colaborado con organismos internacionales como UNESCO, UNICEF, OEI y OEA, asesorando políticas públicas educativas basadas en neurociencia. Es autora de libros y artículos científicos, conferencista internacional en América Latina y Europa y directora de instituciones especializadas en neuroeducación. Ha recibido reconocimientos internacionales, incluyendo el premio Inves Award, siendo la primera latinoamericana en recibirlo. Actualmente lidera proyectos de investigación y formación en neuroeducación, desarrollo humano y bienestar socioemocional, promoviendo sistemas educativos más humanos y más transformadores. Bienvenida, doctora Ana Lucía. Buen día, buenas tardes para mí. Aquí ya es 1 de la tarde. Muchas gracias por este momento de estar con ustedes. Gracias y un abrazo enorme para Medalit y a todo el equipo y a todos ustedes que están aquí empezando un año escolar más con grandes desafíos, principalmente en el área que ustedes manejan. Acabo de escuchar un poquito al padre y la reflexión que hizo Medalit sobre los grandes desafíos. Y realmente estamos en un mundo lleno de desafíos, ¿no? Pero hay algo maravilloso que es esa creación acá divina, esa creación divina. Es este cerebro fantástico que nos hace ser quienes somos, que nos ayuda a desarrollar habilidades, competencias, que también tiene su lado gris, como hemos visto ahora en la última conferencia, tiene el lado este que nos lleva a las adicciones, que nos lleva a la infidelidad, que nos lleva a cometer errores, y por ello es tan importante entender a este órgano que nos hace ser quienes somos y principalmente a entender uno de los factores que hace con que este órgano, con que el cerebro humano pueda cambiar en segundos, y es el factor emocional, ¿no? ¿Cómo es que en las investigaciones estamos cada vez más eh, eh, bien servidos de evidencias que nos muestran esto, que por más que tengamos muchas habilidades cognitivas, muchas habilidades morales, ¿no? Espirituales, eh, de relación, las emociones pueden ser guía, las emociones pueden cambiar el rumbo. Hay un gran científico de la neurociencia afectiva o emocional que dice que las emociones son guías cognitivas, o sea, viene para acá y agarra esa habilidad, agarra esta función y hace con que el cerebro trabaje a su favor, bajo su mando. Y hoy, más que nunca, tenemos un gran desafío frente al cerebro emocional, porque el cerebro se está emocionando con cosas que a la larga no son buenas para él. El cerebro se está volviendo hasta adicto a determinados estímulos que a corto, mediano y largo plazo no son buenos para él, no nos traen buenos resultados en ese proceso que tanto buscamos, que es el proceso de desarrollo humano. Entonces es bien importante y agradezco la oportunidad de estar aquí y compartir con ustedes esas reflexiones, porque realmente en las últimas décadas estamos viendo cambios profundos en los sistemas educativos, pero aún nos falta profundizar más los cambios.
Ese profundizar más los cambios es realmente traer evidencias científicas, traer luces a las propuestas curriculares, a los proyectos educativos institucionales, de que es necesario considerar las emociones dentro de nuestras instituciones, dentro de nuestro currículo, dentro de nuestra práctica pedagógica, dentro de nuestras relaciones e interacciones. Eh, Tengo 30 años, desde la década de los 90, fomentando esta área de la neurociencia que se llama neurociencia educacional. Pero esa área de la neurociencia, ese campo de la neurociencia, no se alimenta solamente de lo que necesitamos saber acerca del aprendizaje. La neurociencia educacional se alimenta de todos los campos de la neurociencia cognitiva, la neurociencia del desarrollo, la neurociencia afectiva, ¿no? La neurociencia social. ¿Por qué? Porque finalmente dentro del sistema educativo el rol de los educadores es muy complejo porque no podemos fragmentar al cerebro, fragmentar al individuo que está ahí y decir, bueno, ahora soy responsable de esto, ¿no? De provocar situaciones que aprendan tal cosa. No, el gran desafío es que dentro de las instituciones educativas tenemos tres procesos que cuidar. El proceso de enseñanza, el proceso de aprendizaje, pero el proceso de desarrollo humano. Y por ello, en el caso de ustedes, ese proceso de desarrollo humano cae mucho más en su rol, cae mucho más en la responsabilidad que tienen ustedes, porque finalmente cuando estamos aprendiendo principios, sean ellos principios bíblicos, principios morales, principios funcionales de la parte frontal del cerebro humano, estamos haciendo todo esto ¿por qué? Porque primero estamos entendiéndonos como un ser, como una especie. Y segundo, porque el rol del sistema educativo es para promover el desarrollo de este individuo, de estos individuos que están ahí. Y lamentablemente la educación se volvió muy compartimentada, ¿no? La educación, principalmente con los censales, se volvió mucho más insistente con relación al desarrollo cognitivo. Sin embargo, cada vez más que la evidencia científica vino mostrando el valor de las emociones, principalmente dentro del contexto educativo, ya estamos bajando la guardia. Los sistemas educativos ya están hablando de aprendizaje socioemocional, ya están hablando de lo importante que es tener emociones agradables, emociones positivas dentro de nuestras aulas, dentro de nuestras escuelas. Entonces, el tema que me gustaría reflexionar hoy con ustedes es exactamente eso, ¿no? Eh, ¿Cómo entender las emociones? ¿Cómo entender a ese cerebro emocional? ¿Cómo hacer con que exista un diálogo entre un aprendizaje efectivo, porque finalmente todos queremos un aprendizaje efectivo, un aprendizaje significativo, un aprendizaje colaborativo, etcétera, dependiendo de cuál corriente pedagógica o de cuál estilo pedagógico utiliza un colegio, él aboga por una u otra metodología. Pero aquí nosotros vamos a ir más allá de la metodología, ¿no? Nosotros vamos a decir eh, que el cerebro, a partir de las bases biológicas que tiene, ya tiene un sello genético que le permite aprender todos los seres humanos. Por más que tengamos algún trastorno específico en el proceso de neurodesarrollo, todo cerebro humano viene genéticamente preparado para aprender. Pero todo lo que se relaciona con el aprendizaje tiene un matiz emocional, tiene un matiz emocional. Entonces, me alegro que en los últimos años sí ya exista un movimiento mucho más serio, mucho más sistematizado para que las emociones entren a los currículos y entren también a la práctica pedagógica. Vamos entonces, déjame ver si ya tengo permiso acá para compartir. Acá tengo. Mm, Voy a poner
Voy a abrir el chatcito acá al costado. Quiero agradecer a todas las personas que tienen sus pantallas encendidas. Es muy rico poder ver los rostros de ustedes. Muchísimas gracias por eso. Y voy a abrir el chat por si acaso tengamos algunas preguntas y podamos hablar acá al costado. Bueno, primera tarea para el chat. Póngame OK, que todos están escuchándome bien. Gracias, muy bien. Entonces arrancamos. Bueno, aquí solo quiero decirles que represento aquí a tres instituciones. No soy presidente de la Asociación Educativa para el Desarrollo Humano. Es una asociación sin fines de lucro que hemos fundado hace más de 30 años en Perú. Yo he vivido en Perú y es una asociación pionera en América Latina en traer, en provocar el diálogo entre eh, la neurociencia, la educación, la psicología y el desarrollo humano. Y dentro de nuestra institución tenemos un instituto de formación, que es el Instituto Mente, Cerebro y Educación, que es el instituto en que tenemos colaboraciones con otras instituciones y para que, para hacer llegar a las manos de los educadores la neuroeducación desde la evidencia científica. Yo estuve muy preocupada en el Perú cuando estuve ahí el año pasado y el antepasado, que mucha gente ahora quiere hablar de neuroeducación, neuroeducación, somos neuroeducadores, etcétera, y estamos corriendo un riesgo tremendo porque están banalizando la neuroeducación, están entrando los mitos a las escuelas, entonces es muy, muy importante que ustedes también tengan bastante criterio, ¿no? Para ver qué es lo que realmente la neuroeducación viene a ayudarnos en lo que estamos haciendo dentro del día a día en el aula. Y más aún, que la neuroeducación se construye de las manos de científicos, educadores y psicólogos. Entonces es diálogo, ¿no? No es monólogo. Entonces aquí les vengo a traer desde la evidencia científica lo que estamos entendiendo sobre este mundo emocional. Es imposible hablar desde la neurociencia, principalmente la neurociencia educacional, que es mi rama, sin hablar un poco de neuroanatomofisiología. ¿Y por qué hablar un poquito desde este lugarcito, ¿no? Desde la anatomía, la fisiología del cerebro humano? Porque finalmente, día tras día, en nuestras escuelas, en nuestras aulas, hay un ser humano con un proceso de neurodesarrollo latente. O sea, existen diferentes regiones en su cerebro que están desarrollándose de forma espectacular, rápidamente, o están desarrollándose de forma lenta, porque necesitan de más tiempo, de más insumos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las emociones, si necesitamos o hablamos de neurociencia educacional, si necesitamos tener un poquito de esta visión neuroanatomofisiológica. ¿Para qué? Para saber cómo nosotros podemos diseñar estrategias que se asocien más a esas diferentes estructuras. Porque, por ejemplo, dentro de nuestro gran mundo emocional, una de las habilidades más compleja y que más queremos que se desarrolle en nuestras aulas se llama autorregulación. Ya escucharon hablar de autorregulación, ¿cierto? Y la autorregulación tiene que ver con ese proceso de maduración de las diferentes regiones en el cerebro, las emociones también. Entonces, los que están aquí, Medalit, no sé si tú me puedes decir desde qué edad atienden los profesores. Tenemos acá profesores de primaria, secundaria. Hay algunos docentes que son de inicial, otros de primaria y en su mayoría de nivel de secundaria. Excelente. Entonces, los que están en secundaria están viendo los cambios tremendos del cerebro emocional. Cierto. Viendo esos cambios en el comportamiento, porque finalmente el comportamiento es la expresión de lo que está dentro de nuestro ser, ¿no? Aunque estemos imitando el comportamiento de alguien, para imitarlo primero el cerebro necesitó aprender ese comportamiento, necesitó el input.
Y cuando nos comportamos, aunque sea el comportamiento igualito al del otro, ya es un output producido por nosotros mismos, ¿no? Entonces, todo lo que estamos viendo a nivel de comportamiento de nuestros alumnos, de nuestros estudiantes, tienen que ver con un cerebro que está en pleno proceso de construcción, en pleno proceso de transformación. Y por eso quiero empezar antes de entrar y hablar de esas diferentes estructuras que están vinculadas con las emociones y con los comportamientos y cómo podemos entenderlos desde el aula. Quiero hablar de este reto que me pone cuando me invita Leonardo a participar acá con ustedes y Medalit, del aprendizaje efectivo. Entonces me gustaría comenzar a reflexionar desde ahí para ver, ok, ¿qué tiene que ver entonces todo lo que estamos haciendo dentro de los cursos de religión con este tipo de aprendizaje? ¿O qué tiene que ver el mundo emocional con ese tipo de aprendizaje? Algo que comenzamos a entender cuando hablamos de aprendizaje efectivo, nada más y nada menos, en pocas palabras, son situaciones de aprendizaje que nos llevan a los seres humanos a integrar de forma significativa toda información que nuestro cerebro está procesando y utilizando una capacidad espectacular. ¿Cuál es esa capacidad? De abrir archivos de memoria, de buscar en esos archivos de memoria si hay algún conocimiento previo que está ahí que me facilite aprender lo nuevo. Entonces, si para lograr un aprendizaje efectivo necesito vincular lo nuevo con lo anterior, lo aprendido, entonces una de las prácticas pedagógicas muy presentes en las escuelas sí está siendo cada vez más, como se dice, representada científicamente como una actividad pedagógica de mucho valor, que es empezar nuestras sesiones buscando conocimientos previos de nuestros estudiantes, ¿no? Buscando entender qué es lo que ellos ya saben sobre tal tema que vamos a tratar. ¿Por qué? Porque le estamos dando la primera oportunidad al cerebro de abrir sus archivos de memoria y decir, ok, ¿qué es lo que tengo de esta información archivada para que me facilite, que sirva de plataforma para entender la nueva información? Pero algo que caracteriza ese aprendizaje efectivo es que cuando mi cerebro está haciendo todo el trabajo para apropiarse de la nueva información, él necesita encontrar dos S's, la S de sentido y la S de significado. ¿Por qué? Porque lo que no tiene sentido ni significado para el cerebro de un estudiante de 15 años, de un preadolescente, de un adolescente, de un niño que está ahorita, por ejemplo, siendo invadido segundo tras segundo por la tecnología digital, en que estoy todo el tiempo pensando en el juego del Minecraft que voy a jugar en la noche con mis compañeros en línea, ¿no? O qué es lo que voy a hacer. Este cerebro está muy motivado, está muy emocionado por otras cosas. Entonces, dentro de nuestras aulas, tenemos que hacer una práctica pedagógica que tenga esas dos S, sentido y significado, ¿no? Sentido, ¿por qué? Porque estoy conquistando a este cerebro emocional, ¿no? Dándole sentido a lo que estamos viendo, a lo que estamos aprendiendo, ¿no? Y hay una cosa muy, muy increíble en religión, es que estamos constantemente evidenciando a partir de diferentes pasajes bíblicos una de las maneras que la neurociencia viene diciendo que es muy significativa y con sentido para el cerebro para aprender. Y ustedes me dirán, ¿cuál era la estrategia que Jesús más utilizaba para enseñar? En el chat. ¿Cuál creen que sea? Muy bien, Pedro, las parábolas. Así es. Y ahorita las parábolas, en lo que estamos investigando,
dentro del campo del lenguaje oral en la neurociencia cognitiva, estamos hablando del storytelling. No sé si ustedes escucharon ya hablar de esto, ¿no? Entonces, mira qué increíble. Cuando nosotros utilizamos determinadas formas de enseñar, ¿no? Las parábolas, el storytelling, o sea, contar, traer experiencias vivenciales, como dice acá Patricia, el cerebro ya comienza a dejar de lado lo que está tan terco, ¿no? Mi celular, mis amigos, o estoy con hambre, o lo que fuera, y comienza a interesarse. Ahí ya comienza a ver sentido. Y el significado que es cuando tú le das una razón por la cual a este individuo dejar de lado otras cosas y prestar atención en lo que tú estás haciendo. Pero para que él llegue a este significado, tienes que utilizar estrategias claves que lo emocionen. Estrategias claves que lo hagan eh, desafiarse a sí mismos, ¿no? Que hagan con que el aprendizaje sea más retador. Y ahí es donde estamos hablando de metodologías activas. ¿Cómo es que nosotros podemos hacer esto? Entonces, cuando comenzamos a provocar y a diferenciar un poco lo que estamos haciendo, vamos dando un paso más importante, ¿no? No solamente los estudiantes van encontrando sentido y significado, van prestando atención, van emocionándose, pero principalmente van abriendo los receptores que tienen, los recipientes que tienen para aprender. Y cuando aprendemos de forma efectiva, ¿dónde se queda ese aprendizaje? No se queda en la superficie, se profundiza, hay una comprensión profunda, hay una transferencia de esa información que yo la puedo utilizar para otras cosas. Y de todas maneras es algo en que yo puedo aplicar de forma flexible en diferentes contextos, en diferentes aspectos. Entonces, cuando estamos hablando de que existe todo un trabajo interno neurobiológico para que yo llegue a aprender de forma efectiva, no estoy hablando entonces solo de un tipo de habilidades. No estoy hablando solamente de lo cognitivo, que es lo que nos hemos equivocado años en el sistema educativo, ¿no? Estamos hablando de muchas habilidades y muchos procesos que están involucrados. Y acá hay una, como dice en Perú, cuando teníamos que presentar los proyectos, siempre nos decían una terna, ¿no? No sé si estoy hablando bien la palabra, una terna. Son tres elementos, ¿no? Tres postulantes. Aquí hablo de una terna de habilidades que están en diálogo constante para que el cerebro pueda apropiarse de algo que está aprendiendo, que son habilidades cognitivas, habilidades emocionales y habilidades sociales. Y cuando comenzamos a cambiar nuestra práctica pedagógica, pensando en el diálogo de estas habilidades, dejamos de abrir solamente el libro y pedir, hagan la página 25. Dejamos de tener eh, una forma de enseñar tradicional que fue enseñada a los profesores en su formación inicial docente, ¿no? Me preguntó un día un reportero, ¿por qué crees que tanta gente todavía está enseñando de tal manera? Ahí yo le dije, porque su cerebro, cuando estaba en formación inicial docente, aprendió que así era la mejor manera de enseñar a los estudiantes. E increíblemente, el cerebro de los futuros docentes, los que están en formación inicial docente, son cerebros que están en pleno proceso de neurodesarrollo. O sea, lo que está entrando ahí en ese cerebro está modificando la arquitectura cerebral. Por eso que es muy importante, si queremos cambiar al sistema educativo, cambiar la formación inicial del docente para que él pueda salir a trabajar desde los nuevos enfoques que tenemos a partir de la ciencia y de la evidencia. Entonces, ¿qué hago yo? Estrategias de aprendizaje que me permitan no solamente desarrollar un tipo de habilidad, sino utilizar unas y otras que en conjunto abran el espacio para que el cerebro diga, ok, voy a aprender a esto, ¿no?
muy bien lo que dice Alfredo también. Les ayuda a dar cuenta, a propósito, discernir, exactamente. Requiere participación eficiente de las funciones ejecutivas y hoy día vamos a hablar un poquito de ellas, ¿no? Por eso que para discernir necesito habilidades elevadas, habilidades cognitivas complejas. Entonces ahí está, Medalita, lo que hemos hablado algunos años atrás, ¿no? Qué importante para todas las áreas curriculares lo que se hace dentro de las aulas de religión. Porque cuando nosotros estamos haciendo o estamos, por ejemplo, intentando percibir el mensaje que está por detrás de esta parábola que está contando Jesús, estamos utilizando habilidades de pensamiento altísimas, ¿no? Habilidades que están ahí en el currículum que tienen que desarrollar los profesores y que no se desarrollan solamente en la clase de matemática. Entonces, ustedes son un respaldo importantísimo para este tipo de habilidades que se desarrollan. Inferir, discernir, ¿no? Categorizar. ¿Por qué? Porque ustedes están haciendo desde un aspecto mucho más, voy a decir así, abstracto del aprendizaje, ¿no? No es algo concreto, que yo voy ahí al laboratorio de química, mezclo A con B y ¡pum! Acontece C. Ustedes están entrando a algo mucho más abstracto y con más razón tienen que pensar en cómo conquistar a ese cerebro para estar ahí con ustedes. Por eso que requiere participación de funciones tan elevadas como las funciones ejecutivas y vamos a hablar una de ellas que es el control inhibitor. Y ocurre porque el estudiante está motivado y porque está emocionalmente comprometido con su aprendizaje. Entonces, desde Ausubel, miren allá, desde 1968 estamos intentando entender cómo hacer con que el ser humano aprenda de forma más efectiva. Y para llegar a esto, si quitamos las emociones del medio, estamos ya perdiendo mucho. ¿Por qué? Porque las emociones son parte de nuestra vida y no se quedan en casa, se van a la escuela, está dentro de ustedes, está dentro de sus estudiantes. Entonces, desde una mirada neurobiológica, ¿qué es lo que tenemos que entender cuando estamos hablando de nuestras metodologías cuando cambian pensando en ese diálogo entre habilidades, en las formas que estoy enseñando, en la manera en que los procesos en el cerebro se apoyan unos con los otros para que aprendamos de una forma más competente? Primero, estamos reorganizando redes neuronales. El aprendizaje, mis queridos, entra al diálogo de las neuronas. Los aprendizajes son aprendizajes, ¿por qué? Porque hay un número enorme de comunicación de una neurona con otra o con 10.000 neuronas al mismo tiempo, diciendo, esto es importante, eso tenemos que guardar, eso tenemos que comunicarnos y hacer con que esto sea algo que utilicemos, ¿ya? Pero para eso hay algunas exigencias. Para eso necesito frecuencia, intensidad, duración, oportunidad, que es una palabrita que he creado hace años atrás, que se llama FIDO. ¿No? Frecuencia, intensidad, duración y oportunidad. O sea, es una práctica con sentido, una práctica con significado, una práctica emocionalmente agradable, porque lo que no es emocionalmente agradable no conquista el cerebro del estudiante para aprender. Entonces, muchas veces yo quiero escuchar de ustedes eh, qué dicen eh, en el sistema educativo acerca de las aulas de religión. Ustedes que están dentro de esta asignatura, ¿qué es lo que ustedes escuchan con relación a las aulas de religión? Pueden desbloquear el teléfono, el micrófono, pueden escribir. Escriban ahí en el chat, por favor. Una forma, por ejemplo, Lucía, que los chicos tienen mucha confianza con los docentes de educación religiosa. Cuando tienen un problema bastante fuerte, acuden a las maestras de educación religiosa.
Ujú, excelente, muy bien. O sea, consiguen tener más confianza en ellos, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más sienten ustedes? Yo no sé si mi chat está malogrado, pero no veo ningún comentario allá. De repente mi chat no está funcionando. Sí hay. Ya. Muchas confusiones sobre la doctrina de la iglesia, moral, pensamiento. Muy bien, Diego. Mucha confusión, porque realmente en esto también nos confundieron los marcos curriculares de los países, cuál era el rol de las clases de religión, ¿no? Y muchas veces dicen, wow, ¿qué puede un profesor de religión estar aprendiendo de neurociencia para poder cambiar o hacer algo, traer algo para las clases? Entonces aquí es un tema muy delicado el que tocaste, Diego, porque es obvio y claro cuando son colegios de una determinada religión, por ejemplo, colegios católicos, entonces sí hay toda una forma de traer la enseñanza religiosa por causa de la misma religión que expresan, pero aún así abogamos por algo muy importante, por el desarrollo de habilidades que vayan más allá de lo que establece un lineamiento específico de una religión u otra, porque finalmente lo que está por detrás de todo esto es la necesidad de desarrollar principios, eh, desarrollar comportamientos que sean morales, ¿no? Que sean reflexivos, que tengan control inhibitorio por parte de la corteza frontal del cerebro, porque vamos a tomar el ejemplo de la charla anterior con el padre, ¿no? La pregunta, yo no me acuerdo si fue un tema, no sé si fue Reina que lo tocó, hablando sobre el tema de la fidelidad, no sé, ¿no? Creo que fuiste tú, Reina, un consejo que él daba, ¿no? Ujú, Em, al final fue doctora. Cómo al vivir final, esta fidelidad, ¿no? Con la eh, alianza que él nos ha mostrado. esto. Entonces, hasta para esto, mira, para tener esa fidelidad, yo necesito involucrar regiones de mi cerebro que tengan que ver con las funciones ejecutivas, que tengan que ver con el control inhibitorio. ¿Ya? Entonces, cuando estamos hablando, todo eso que ustedes están comentando, ¿no? A veces creen que es una área excelente, que tengo confianza ahí, a veces creen que es un área por demás, no tengo tiempo para esto, qué es lo que me interesa, por qué voy a hacer esto. ¿Ustedes sienten, por ejemplo, que los jóvenes están muy alejados de la religión? ¿Ustedes sienten eso en sus aulas? Que para ellos no hay tanto tiempo para esto, que la vida ya, ahí está muchísimo, sí. Ujú. Entonces ahí vamos viendo, mira, cómo es que la misma sociedad ahorita está inculcando que el ser humano tiene poco tiempo para desarrollarse como un ser humano, ¿no? Y principalmente desarrollar esta área que nos hace altamente humanos. Pero cuando nosotros estamos conscientes de lo que estamos haciendo es bueno, es correcto, lleva a este individuo a ser un mejor individuo y este individuo dentro de una sociedad a colaborar para con que el colectivo se desarrolle, tenemos que crear una práctica consistente, el FIDO, frecuencia, intensidad, duración y oportunidad. ¿Para qué? Para provocar plasticidad en el cerebro, para decir al cerebro, ok, ábrate, abre, tranquilo, venga para acá con esta propuesta de aprendizaje, ¿no? Y ¿dónde se va quedando esto? Se va quedando en las sinapsis, se va quedando en el encuentro entre estas células y va diciendo, ok, eso es importante, ¿qué vamos a hacer con esto? Ah, si es importante, tiene sentido, tiene significado, me sentí bien aprendiendo, vamos a mandarlo a un sistema de memoria, ¿ya? Entonces, mandarlo a un sistema de memoria significa gol,
Me explico, significa gol. ¿Por qué? Porque ya agarramos la información, ya la procesamos y ya la metimos a un sistema de memoria. ¿Para qué? Para que cualquier oportunidad que yo tenga de ahí para adelante, utilice eso como una habilidad, como un conocimiento, como una competencia, una capacidad, de ahí para adelante. Pero el gran desafío que siento, aquí siento también eso, lo que ustedes comentan, ¿no? De que no todos tienen la misma, expresan, ¿no? Son de la misma religión, y están dentro de las escuelas. Hay a veces la ausencia, ¿no?, de la integración entre los hallazgos de las diferentes ciencias del aprendizaje para dialogar con ustedes que están trabajando dentro de esta área. Pero lo más interesante es que cuando comienzan ustedes a entender cómo el cerebro involucra diferentes aspectos, sistemas y los matiza con emociones para que ese aprendizaje se quede ahí archivado, sí tenemos que colocar la mano en la conciencia y decir hasta qué punto nuestras aulas de religión no están pidiendo a los estudiantes que decoren el credo, que memoricen una oración, ¿no? Que, que sepan de más de memoria que de profundidad, algo vinculado con aspectos de la propuesta curricular que tienen que llevar ustedes. Entonces, cuando hablamos de cómo traer todo esto específicamente a las aulas de religión, estamos hablando que ustedes, tal como los otros profesores, también están como actores claves para activar en este cerebro los sistemas, el sentido, el significado, las emociones, pero también a partir de la práctica que tienen ustedes, de la metodología que van a utilizar, de la forma que dialogan con ellos, ustedes tienen una posibilidad de hacer con que se incrementen mensajeros químicos en su aula. ¿Para qué? Para que ese cerebro se quede ahí con ustedes. Mensajeros químicos que tienen, por ejemplo, la dopamina, que es una química en el cerebro que nos hace sentir bien, la serotonina, ¿no? Que son mensajeros químicos que facilitan al que el cerebro se interese, procese la información, archive en la memoria y la utilice posteriormente cuando ya está consolidada. Entonces tenemos que romper patrones que existen, y disculpen que hable así con tanto amor y cariño, pero con tanta eh, contundencia, ¿no? Romper este tabú que tienen muchos de nuestros estudiantes y en el sistema educativo, que las aulas de religión son relleno, que las aulas de religión son aburridas. ¿Me explico o no? ¿Por qué? Porque ustedes tienen un poder enorme, porque ustedes están por encima del sumar, del restar, del multiplicar, del aprender a leer. Ustedes están entrando a una zona muy compleja. Imagínense un bosque que tiene muchos árboles entrelazados con sus ramas, y ustedes están entrando ahí, porque están entrando a lo más recóndito del cerebro humano, que es su lado moral, al lado de los principios, ¿no? Están entrando en un lugarcito en que las emociones pueden modificar esos principios rápidamente. Por ejemplo, volvemos al tema de la fidelidad, ¿no? ¿Cómo es que una emoción que yo siento a ver otra persona activa un sistema neuroquímico en mí, puede cambiar mi forma de pensar y de actuar? ¿Por qué? Porque está estimulando químicamente a mi cerebro, y cuando mi cerebro está estimulado, ¿qué hace él? Encuentra herramientas y formas de atender a lo que nos da placer. Entonces, si yo no utilizo una herramienta más fuerte que esa carnada que las emociones me están poniendo ahí, yo caigo en el error.
Pero ¿cuál es esa herramienta más fuerte? Esa herramienta más fuerte son mis principios morales. Esa herramienta más fuerte son mis funciones ejecutivas que pueden frenar mi comportamiento, que pueden regular mi emoción para decir, ok, espera un poquito que eso lo que tú estás haciendo no es correcto. Porque durante años pensábamos que funcionaba nuestro cerebro por estímulo y respuesta y no es así. Entre el estímulo y la respuesta tenemos una base cognitiva enorme que nos permite frenar la respuesta. Claro que existen algunos estímulos que son los que ponen nuestra vida en riesgo, por eso tenemos que responder rápidamente. Y a nivel sensorial y emocional, los estímulos son los que nos llevan a responder muy rápido. Y a veces respondemos sin pensar en las consecuencias. Entonces, imagínense los adolescentes que tienen un otro gran desafío, que su cerebro está siendo eh, invadido no solamente por diferentes mensajeros químicos, dependiendo del momento que está viviendo, sino también está siendo invadido por las hormonas. Y una de las consecuencias que hay está vinculado con las hormonas sexuales. Porque en el comienzo del neurodesarrollo, ¿qué hace el sistema nervioso central? Para quien maneja un carro sabe qué cosa es el freno de mano, ¿cierto? El sistema nervioso pone un freno de mano, lo jala en el comportamiento sexual, en todo este mundo hormonal sexual. ¿Para qué? Para que el bebé, el niño pueda tener vínculo afectivo, afecto, que pueda tomar leche de la mama de la mamá y que eso no tenga connotación sexual. Pero cuando comienza la pubertad, el freno de mano baja. Baja y ¿qué sucede? Esas hormonas sexuales activan al cerebro. Entonces, cuando nosotros estamos frente a los pubers, frente a los adolescentes, este freno de mano ya está para abajo. Eso ya está en producción. Entonces, ¿qué piensa él? Pérdida de tiempo, ir a la escuela, pérdida de tiempo, no usar mi celular, pérdida de tiempo, clase de religión. ¿Por qué? Porque biológicamente yo estoy preparado para reproducción. Porque esa es una gran función de nosotros para que la especie no se extinga. Entonces, eso es biológico. Pero ¿y qué tenemos que hacer? Tenemos que ir y dialogar, colocar relevancia, motivación, agarrar toda esa dopamina, toda esta euforia de nuestros estudiantes púberes y adolescentes. ¿Para qué? Para reflexionar sobre cosas que su cerebro aún no puede hacer, como por ejemplo mirar los riesgos que hay para adelante. Entonces, cuando conseguimos hacer esto, conseguimos activar diferentes circuitos a nivel emocional, a nivel social y a nivel ejecutivo, que me permita aprender de una mejor manera, que me permita responder a diferentes situaciones en el día a día de la vida. Exactamente, mucho más no solo con la moral, sino tenemos amor, nos quedamos en la parte humana y no transcendemos. Exactamente, ahí es donde ustedes ven lo que estábamos hablando. Ustedes están en un bosque lleno de árboles con ramas entrelazadas. Es el lugar más complejo que entran ustedes, porque además tienen que entrar con este amor que nos coloca acá Rosa, porque Dios es amor. Entonces no es concebible un profesor de religión que no enseñe con amor, porque él estaría, cierto, sí o no, él estaría con sus labios predicando algo, pero con sus acciones borrando un poco de lo que está llevando como mensaje. Entonces, aquí quiero solo colocar un mensaje, ¿no? Que el cerebro social también está en la base de todo esto. ¿Por qué? Porque no basta solamente con las emociones. El entorno social también va a hablar muy fuerte. El entorno social va a influenciar. Porque cuando yo estoy dentro de un entorno social, el otro me hace sentir emociones.
yo estoy percibiendo al otro, estoy entendiendo sus intenciones, sus emociones, ¿no? Estoy o no sintiéndome dentro de este grupo. Entonces, si estoy sintiéndome dentro de este grupo, pertenezco a este grupo, emocionalmente me siento bien. Inicio de año escolar, es muy importante eso, que ustedes trabajen esa pertenencia, principalmente con los estudiantes nuevos, ¿no? Y a nivel de cooperación y aprender juntos, porque finalmente el aprendizaje es inherentemente social. Lo sacamos del entorno, ¿no? Aquí está en nuestro entorno, pero está vinculado con tantos factores, además de los factores sociales, interacción, cooperación, etcétera, están vinculados con los factores más profundos del ser humano, que tienen que ver con su mundo emocional. Entonces, perdón, se salió la presentación. Entonces, cuando queremos tratar em, de las emociones dentro de nuestras escuelas, perdón que yo apreté alguna cosa acá que mi presentación se fue. Creo que fui a jalar allá la imagen de ustedes y ahí apreté dejar de compartir. Entonces, ¿qué tenemos en nuestras aulas? Tenemos los comportamientos que vemos, que son influenciados por nuestras emociones, por las habilidades de pensamiento que tenemos nosotros. Entonces, hay muchas cosas que estamos viviendo. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero las investigaciones de los últimos años hablan de algo muy serio que está aconteciendo dentro de las escuelas, ¿no? El número altísimo de estudiantes y de profesores con ansiedad, con depresión, ¿no? Yo no sé si ustedes ya tuvieron este momento tan horrible y tan crítico en la vida que son los famosos ataques de pánico. Estamos nosotros, ¿no? Estamos nosotros muy afectados por este entorno social y este entorno social con los desafíos internos que tenemos pueden llevarnos a tener muchas angustias, aflicciones, hacernos sufrir, ¿no? Y una de las cosas que me encanta mucho de la psicología positiva es que vamos aprendiendo exactamente lo que dice Pedro acá, encontrar recursos correctos para poder nivelarnos y fortalecernos, porque es otra cosa que yo pienso también, Medalit, dentro de las aulas de religión cuando las vinculamos con la evidencia científica, es que los profesores tengan la oportunidad de analizar, eh, vamos a poner lo que hemos dicho hace unos minutos, ¿no? Una parábola. Analizar una parábola pero trayéndola a las emociones y a la realidad presente. Voy a darles un ejemplo que fue algo que he trabajado ahorita estoy haciendo un curso de formación para 580 supervisores de un estado de México. No sé si ustedes saben, México ahorita está pasando por una reforma muy grande, se llama la Nueva Escuela Mexicana, y estoy haciendo una formación con 500 y tantos supervisores de educación para lo que es la inclusión, ¿no? Para lo que es educación inclusiva. Entonces le hablaba a esos supervisores, a esos profesores, del gran desafío que tienen eh, al entender que el estudiante, aunque sea un estudiante que tiene trastorno del espectro autista, que ustedes seguramente en sus aulas también los tienen, porque ellos no salen de ahí para las clases de religión, que independiente de esto, tiene posibilidades de aprender. Y ahí, ¿qué cosa traje con ellos? La parábola de los talentos. ¿Se acuerdan ustedes de la parábola de los talentos o no? ¿Por qué? Porque finalmente, si tú agarras este talento y lo entierras, ¿qué va a suceder? Nada. Y a veces los profesores dejan de ver porque el niño llega etiquetado con un trastorno, deja de ver que tiene un excelente talento,
tiene trastorno del espectro autista, pero sabe dibujar de una forma espectacular. ¿Y por qué él no puede multiplicar ese talento de él? ¿No? Entonces, cuando nosotros comenzamos a entender que el mundo emocional en nuestras aulas está tan afectado ahorita por la salud mental, por la tecnología, los profesores ahorita están súper ansiosos por el tema de la IA. Hay mucha cosa moviendo al sistema educativo desde después de pandemia que tenemos que pararnos y ver, ok, ¿cuál es mi rol ahorita? Mi rol es dar un paso hacia atrás. Mi rol es dar un paso hacia entender a esas emociones que están modificando los comportamientos. Mi rol es intentar hacer con que estos estudiantes tengan la posibilidad de sentirse seguros en las aulas, que esos estudiantes puedan finalmente utilizar con toda confianza esas habilidades cognitivas, esas habilidades sociales, esas habilidades emocionales, no solamente a la hora de expresar lo aprendido, sino para decir, necesito aprender de forma diferente. Entonces, sí, es necesario entender que ya la pedagogía no puede estar sola, caminando sola, encontrando metodologías por sí sola. La pedagogía necesita mirar lo que la base científica se está, eh, que desde la base científica se está evidenciando cuáles son las formas más interesantes de aprender, las formas más fáciles de aprender. Porque lo que trata la neurociencia educacional es de encontrar formas de aprender de una manera emocionante y de una manera menos compleja. Aprender a leer, cómo el cerebro aprende a leer. Ok, entonces vamos a crear una metodología que haga con que ese cerebro aprenda a leer de una forma más emotiva y también de una forma más fácil para esto. Y esos hallazgos vienen colocando un rol muy grande en las emociones. Vienen hablando que las emociones son guías cognitivos, que las emociones están muy entrelazadas con los procesos cognitivos. Las investigaciones de Mary Helen Mordino Young, por ejemplo, muestran que los circuitos cognitivos están así, entreverados con los circuitos emocionales. Por eso que es cada vez más importante pensar en cuál es el nivel de bienestar que tengo dentro de mi aula, más de qué tan bueno soy como profesor, ¿me capta o no? ¿O qué voy a enseñar hoy día? Porque si no hay un bienestar emocional dentro de nuestras aulas, esas emociones van a jugar en contra. Y ahí vamos a hablar un poco acerca de los miedos que sentimos, los diferentes tipos de miedo que sentimos en nuestras escuelas. Porque cuando el cerebro emocional está invadido por la adrenalina, por el cortisol, ¿no? Por un mensajero químico que tiene que ver con el miedo, el cerebro no se va a preocupar en aprender, va a preocuparse en salvarse de la situación. Por eso que cuando estamos hablando que las emociones llegan a ser cruciales para las aulas, estamos hablando que ellas desempeñan un rol muy importante. Ellas desempeñan un rol tanto en mi expresión para que yo pueda mostrarte lo que siento, lo que pienso, lo que he percibido de las situaciones, sino también ellas desempeñan un rol muy importante en relación a la forma en que voy a decidir qué es lo que voy a hacer de acá para adelante. Entonces ya no necesitamos más discutir sobre la importancia de las emociones en las escuelas, porque sí ya está más que evidenciado que estar dentro del contexto educativo es más allá que lo cognitivo. Y ahí viene la gran pregunta, ¿qué entendemos por emociones? Es muy complejo llegar a un solo concepto, ¿no? Las emociones son muy complejas de entender. ¿Por qué? Porque son mecanismos biológicos. No es algo que yo no puedo, es inventado, es creado y que simplemente es algo que convivo con esto. No, es mucho más serio de lo que habíamos pensado.
porque son mecanismos biológicos que utiliza el cerebro para responder diferentes situaciones, con comportamientos que son adecuados, con comportamientos que no son adecuados. Si la emoción que siento es agradable, mis comportamientos son de una forma. Si la emoción que siento es desagradable, mis comportamientos son de otra forma. Ay, Ana, pero eso no es novedad, eso ya sabíamos. Sí, ya sabíamos, pero no sabemos cómo aplicarlo. No sabemos cómo traer eso a nuestras aulas. Y una forma de traer eso a nuestras aulas es intentar permitir que el estudiante asista a sus aulas, asista a sus sesiones como un ser humano que siente, no solamente como un ser humano que piensa, un ser humano que siente. Y ustedes, porque tratan de temas que tienen que ver con este bosque tan complejo que hay adentro de uno, eh, más oportunidades tendrán los estudiantes de acercarse a ustedes para poder hablar acerca de este tema tan complejo que son sus emociones, ¿no? Entonces aquí me encanta lo que dice Patricia también, ¿no? Tener una conexión emocional con ellos. Y esa conexión emocional es muy seria. ¿Sabes por qué? Apunten esa palabrita ahí, porque esa conexión emocional va a estar conectada directamente con algo que se llama confianza. La confianza mueve al cerebro humano. ¿Se acuerda que yo les hablaba de los mensajeros químicos? La confianza tiene que ver con un mensajero químico que es la oxitocina. Y esa oxitocina es una química maravillosa porque dicen que es la química del amor, ¿no? Pero la oxitocina es tan increíble que está presente en nosotros desde el acto inicial, no solamente de la concepción, sino del nacimiento. Hay picos de oxitocina en el sistema de la mamá que indica ese es el momento de empezar el trabajo de parto para que nazca este bebé. La oxitocina es algo que se genera cuando yo tengo confianza. Yo convivo con Sarela todos los días, tengo confianza en Sarela, Sarela tiene confianza en mí y la confianza hace con que nos acerquemos. La confianza provoca en nosotros lo que en la neurociencia se llama sincronicidad. Entonces, para tener esa emoción, esa conexión emocional que habla Patricia, es necesario confianza. Y los estudiantes necesitan confiar en sus profesores. Profesores que no vayan a decir a su papá algo que ellos vinieron en confianza a decírselos. ¿Por qué? Porque cuando ellos sienten esa confianza, tienen sincronicidad con ustedes, ¿no? Y una y otra vez más los buscarán para ayudarlos a resolver situaciones emocionalmente complejas. Entonces, las emociones, ahí como ven ustedes el concepto, es mucho más que sentir alegría, tristeza, o sea, ira, no. Es entender que son poderosas que están vinculadas con comportamientos, con los pensamientos, que pueden guiar nuestras conductas, que pueden hacer con que nosotros permanezcamos fieles o no, que pueden hacer con que nosotros seamos personas en que nos autorregulamos para ayudar en la regulación de otras personas. Sí, Luis Ángel, existe ahorita cada vez más, Luis Ángel pregunta más que la neurología, quien está estudiando es la neurociencia, ¿no? Porque la neurología es más una rama que tiene que ver con el funcionamiento del cerebro en sí y la disfuncionalidad de algunos sistemas en el cerebro. Entonces, la neurociencia o la neurobiología también viene ampliando los estudios, pero hay muchos estudios contundentes que muestran el impacto de la fe en el cerebro humano, ¿no? Más que la existencia de una dimensión, ¿no? Sino viene mostrando cómo es que la fe en el ser humano hace con que hasta su sistema inmunológico cambie la forma de trabajar. Entonces aquí yo particularmente, ustedes podrán encontrar otros autores, ¿no? Pero yo particularmente me guío más por esas investigaciones, más que por investigaciones que digan, está en tal región del cerebro la dimensión espiritual del ser humano. No, yo me inclino más por las investigaciones que muestran cosas palpables, ¿no? ¿Qué es lo que la fe
hace en el cerebro humano, qué es lo que la fe hace en la salud, qué es lo que la fe hace en el comportamiento, cosas así que están mucho más notorias. Y en la mayoría de los casos, esa dimensión espiritual está muy conectada con la dimensión moral y reflexiva, ¿no? Porque es algo mucho más elevado. Volviendo a nuestro mundo emocional, no podemos mirar las emociones de una sola forma. Me gusta mucho la categorización que hace Antonio Damasio. Habla de tres categorías de este gran mundo emocional, que son las emociones básicas, las secundarias o complejas y las emociones de fondo. Esas emociones básicas son esas emociones que nacen con uno mismo, que empiezan su proceso de desarrollo allá en el vientre materno. ¿Ah? Porque las emociones están vinculadas con qué? Con el neurodesarrollo, con las conexiones que hay y con diferentes circuitos en el cerebro que vamos a mirar de acá un ratito. Pero, ¿qué es lo que nos muestran los estudios de emociones básicas? Que no son muchas, que nosotros los seres humanos en diferentes comunidades, diferentes lugares del mundo, compartimos seis emociones de esta categoría que son comunes a diferentes comunidades, a diferentes contextos humanos. Y aquí me gusta cuando trabajo con mis alumnos, mis estudiantes de mis cursos, hablar del nombre Matías, para que recordemos cuáles son estas seis. Este Matías es un acróstico, ¿no? Pero es finalmente el nombre de un niño. M de miedo, A de alegría, T de tristeza, I de ira, A de aversión, S de sorpresa, ¿no? Entonces, miedo, alegría, ira, sorpresa, esas son emociones en que nuestro cerebro está preparadísimo desde recién nacido para utilizarlas como mecanismo de expresión, para aprender de situaciones, para seguir cargándolas dentro de este sistema complejo que es el cerebro emocional. Pero no tenemos solo seis emociones, ¿no? ¿De dónde vienen entonces todas las otras emociones? Vienen del entorno social, viene de ti, viene de mí, viene de mi profesor, de mi padre, de mi vecino. Viene, a mí me gusta mucho, no sé si ustedes ya estudiaron el postulado de Bronfenbrenner, que habla de los diferentes sistemas que están alrededor de nosotros, ¿no? El microsistema hasta el mesosistema. Entonces, esos diferentes sistemas están repletos de seres humanos y esos seres humanos con sus emociones. Y por eso esas emociones son aprendidas por mí. Entonces, aquí es donde vemos la variación. Hay seis emociones que como seres humanos las compartimos en casi todos los lugares del mundo, hasta en tribus indígenas que ha hecho investigaciones, por ejemplo, Paul Ekman. Pero las emociones secundarias están muy vinculadas con mi contexto. Entonces, cuando yo hablo de esto, yo estoy hablando de la importancia de la familia, de los patrones de crianza, de la importancia de mi sala de aula, de mi centro educativo, porque es un contexto social donde las emociones son el ingrediente básico de las relaciones e interacciones. Entonces, nosotros que somos asesores de diferentes colegios, que viajamos por diferentes colegios de diferentes países, nosotros conseguimos sentir el clima emocional de una escuela cuando entramos en esta escuela. Sentimos cuando la escuela es optimista. Es increíble, porque va desde la directora hasta la persona que está abriéndote la puerta, que está limpiando el patio. Es una persona optimista y todo el colegio respira el optimismo, ¿no? Y entramos a colegios en que solo hay pesimismo, en que todo está mal, que el sistema está mal. O cuando nosotros escuchamos a algunos conferencistas que a veces quiero llorar, cuando son mis colegas que están ahí, ¿no? Dando las conferencias dentro de los congresos que voy, a veces quiero llorar. ¿Por qué? Porque él es un objeto, no solamente de estar ahí compartiendo lo que él sabe, su experiencia, lo que ha investigado o su propósito que sea, pero él es un ente que influencia la emoción del otro que lo está escuchando.
Entonces, te imaginas que te paras a escuchar a una persona, un ponente que está diciendo, el sistema educativo es una porquería, nada funciona, es ridículo cómo se ve tal cosa, y está plagado de esto, y está, y está hablando eso con quién, con los profesores que están sentados ahí, que son el alma del sistema educativo. Entonces, ¿qué haces tú cuando estás dentro de una situación en que las emociones que el otro está compartiendo contigo son emociones desagradables? Tiene un pesimismo infundido dentro de él, incrustado dentro de él. Entonces, como mi cerebro emocional aprende la emoción del otro, del entorno que está ahí, yo voy a estar 1 hora siendo eh, influenciada por lo que este otro tiene. ¿Me explico o no? Entonces, muy importante cuando nosotros estamos revisando los idearios filosóficos de nuestras instituciones, ¿no? O esos principios de nuestras instituciones, también estar conscientes que la institución necesita un sello emocional, porque es un lugar donde como estudiante voy a estar 10 meses del año. Imagínense niños y niñas de primaria, que en la mayoría de los países solo hay un profesor en los primeros años de primaria que imparte casi todas las asignaturas. Va a estar 10 meses con 1 o 2 profesores durante 10 meses. Pobre de esta criatura, si este profesor es un malhumorado, es un pesimista, ¿no? Es un autoritario. ¿Por qué? Esto va a influenciar en esta categoría directa de sus emociones. Entonces, ¿de dónde aprendimos la envidia? ¿Mm? ¿De dónde aprendimos los celos? Aprendimos ahí, en los entornos sociales. Y las emociones de fondo, que son categorías más jóvenes que saca Antonio Damasio, son esas que no vienen ni de esta base genética ya que me hace permanecer como especie, ni de este entorno social que me va a influenciar, sino nace de algo que se va reconstruyendo constantemente dentro de mi medio interno. Y por eso Antonio Damasio habla mucho del vínculo de las emociones con el cuerpo. Porque, por ejemplo, si nosotros estamos eh, en ayuna mucho tiempo sin comer, nuestro mundo emocional se mueve. Entonces, si un niño llega a tu clase, no ha tomado desayuno y tiene que esperar y está con hambre, todo su proceso de aprendizaje va a transformarse porque lo que se está construyendo emocionalmente de fondo tiene que ver con el proceso de diálogo entre cuerpo, cerebro, emoción, comportamiento, ¿no? Ahora se están estudiando mucho esas emociones de fondo. ¿Por qué? Porque queremos entender cómo generar bienestar en el ser humano. Entonces, ¿cuáles son los factores claves para ese bienestar? Y estamos entendiendo, por ejemplo, sería chévere si algún día nos reunimos, Medalit, para hablar solo de bienestar, porque es un área que creo que ustedes pueden trabajar muchísimo. Dios mediante, este año sale publicado un libro mío sobre bienestar en los entornos educativos. Estoy ahí en diálogo con las editoriales, pero ustedes dentro de esta gran misión que tienen, eh, el bienestar es algo fantástico para que ustedes lo lleven dentro de su asignatura, ¿no? Porque en mi planteamiento, en mi postulado de bienestar, existen 7 elementos que conforman el bienestar. Y por más que yo esté dentro del área de neurociencia, yo sí creo en Dios, ¿no? Y por más que mucha gente dice, ¿por qué es el universo quien te hace eso? Es el universo. Y digo, chévere, pero hay un Señor del universo. Y yo quiero creer en ese Señor que creó el universo, ¿no? Yo quiero creer en este Señor que creó este órgano aquí tan increíble. Entonces, cuando miramos la posibilidad que se tiene de transformar los contextos educativos desde el bienestar, y yo alisto estos 7 elementos, yo no
puedo no alistar el bienestar espiritual. Porque independiente de la religión o no, independiente si la persona es mística, existe un contexto espiritual que nadie lo puede negar. ¿Me explico o no? O sea, está ahí, presente. El ser humano, las investigaciones que he leído, unos artículos antiguos muy interesantes, dice que el ser humano ya nace con el deseo de adorar a alguien. Imagínense qué increíble. No me acuerdo ahorita el autor, pero ya nace con ese deseo de adorar a alguien. Y cuando estamos nosotros entendiendo dentro de nuestras escuelas que muchas acciones pedagógicas no los lleva a los profesores y a los estudiantes a un nivel bueno de bienestar, estamos hablando que el sistema va a demorar más tiempo en volverse más humano, ¿no? Este Medalit, no me acuerdo cuánto tiempo tengo de clase, yo voy hablando, no sé cuántos minutos me falta. Doctora Anita, nos hemos quedado de verdad bastante impresionados con todo este bagaje de conocimientos que usted nos está brindando y nos hemos olvidado de la hora, sinceramente. Eso yo no sé. Pero de verdad es rico, es tan satisfactorio escucharla a usted, de verdad, doctora Anita, con toda esa sapiencia que usted tiene y que Gracias, maneja muy Rey. bien todo eso, de verdad, doctora Anita. Y bueno, y gracias también por absolver las preguntas de muchos de nuestros maestros, ¿no? Y yo sé que también hay bastante que aprender, bastante que conocer, incluyéndome a mí también con todo eso de las emociones. Y ya anoté también lo referente a lo que usted ha mencionado sobre el bienestar en los entornos educativos, que sería un tema muy interesante para nuestros maestros, ¿no, doctora Anita? Y yo quisiera dejar también este espacio a nuestra querida directora Medalit, para que pueda también brindarle a usted unas palabras, ¿no? No sé si sería también oportuno en estos momentos. Creo que ya finalizó ya la ponencia, perdóneme a mí, discúlpeme si quizás no ha finalizado para usted, pero bueno, también estoy emocionada con todo lo que usted nos ha brindado Sí, en esta mañana y creo que el tiempo nos ha sí. quedado corto. Nos ha quedado cortísimo, y yo quisiera proponerles algo. Mira, yo puedo pasarles un link de un grupo que tengo, que es el grupo de estudios sobre el cerebro emocional. Ustedes se matriculan ahí en este grupito y nosotros damos continuidad porque puedo grabar un poquito la sesión que me falta porque sí me quedó en el tintero. Yo quisiera relacionar un poco más cómo trabajar las emociones, cómo es que entendemos los circuitos subcorticales y corticales. Entonces, si ustedes están de acuerdo, yo les comparto un enlace que es directamente al celular mío, que se llama Nova Tribus, donde yo hago los grupos de estudio ahí. Y entramos ahí y complementamos un poco más, les mando la lectura, pero también les puedo grabar un poquito más de la sesión. Si estás de acuerdo, Reina, y si estás de acuerdo, Medalit, para que no quedemos con las ganas de complementar la información. Sí, por supuesto que sí, doctora Anita, muchísimas gracias. Miss Medellín, adelante.